Hace poco, una ministra del gobierno español recibió una amenaza en forma de navaja ensangrentada. Poco después se descubrió que el envío había sido hecho por una persona con graves problemas de salud mental. Por ello hoy, en este canal, comentamos el tratamiento que dieron los medios de comunicación a esta noticia y resolvemos la duda de si hay conexión entre un diagnóstico de esquizofrenia y una mayor probabilidad de llevar a cabo conductas violentas. Bienvenidos un día más a este canal, que es vuestro canal, el canal de Aldemian, en el que como siempre vamos a hablar de todo, pero le vamos a poner algo de psicología. Pero algo, un poco, porque la psicología es como el pepino en el gazpacho, que si pones mucho repite. Cada vez haces peores chistes, pringao. Hala, castigada sin gafas, te fastidias. Como habíamos comentado al principio, una ministra del gobierno español recibió una amenaza por parte de una persona que tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Algunos medios de comunicación generaron titulares como estos. Por ejemplo, en el caso de ABC, el autor del envío de un paquete con una navaja Maroto es un esquizofrénico del Escorial. Libertad Digital destacaba la verdad tras la amenaza a Reyes Maroto, un esquizofrénico que incluyó su nombre y dirección en el remite. Aunque la palma se la llevó el Español, que publicó este tuit con este titular: la izquierda se aferra a la amenaza fascista pese a que el cuchillo a Maroto lo envió un trastornado. Por suerte intentaron rectificar y en su diario digital ahora podemos ver: la izquierda se aferra a la amenaza fascista pese a que el cuchillo a Maroto lo envió un esquizofrénico. Después de que la prensa se hiciera eco de esta noticia de esta manera, diversas asociaciones de salud mental pidieron a los medios que no se relacionase la esquizofrenia con las amenazas a Reyes Maroto. ¿Por qué? Porque es evidente que este tipo de titulares estigmatizan a las personas que sufren este tipo de problemáticas de salud mental. Entonces lo primero que vamos a hacer en este vídeo es explicar precisamente por qué este tipo de titulares o esta forma de transmitir la información puede estigmatizar y causar un gran malestar y una gran problemática a nivel social a las personas que sufren pues este tipo de problemáticas, como puede ser la esquizofrenia. Y después vamos a contestar una pregunta, y es la siguiente: ¿realmente la esquizofrenia se relaciona con la violencia? ¿Las personas que sufren esquizofrenia son más violentas que el resto de personas? Y también contestaremos otra pregunta: ¿una persona con esquizofrenia, por lo tanto, como tiene ese problema tan grave de salud mental, nunca va a poder ser imputable? ¿Nunca va a poder ser condenada por sus delitos? Pues vamos con ello, con la primera pregunta: ¿por qué estigmatiza esta forma de transmitir la información? En primer lugar, básicamente, porque de esta manera la gente asociará con este tipo de titulares que la esquizofrenia y la violencia siempre van a ir de la mano. Y eso hace un flaco favor a este tipo de personas, que bastante tienen con su problemática, como para también tener que recibir un rechazo por parte de la sociedad. Porque es evidente que si consideramos violentas a estas personas, tendrán mucha más dificultad para insertarse en la sociedad. Vamos, dicho mal y pronto, imaginemos que trabajamos o estudiamos con una persona con esquizofrenia y nos dice o nos enteramos de que padece ese trastorno. Si yo, por una información distorsionada por parte de los medios de comunicación, he llegado a creer o he interiorizado que una persona con esquizofrenia automáticamente tiene riesgo de cometer conductas violentas contra mí, no hay que ser muy inteligente para saber que de una manera implícita o incluso explícita, como que rechazaré el contacto con esa persona. Y eso es tremendamente injusto, porque luego vamos a ver lo que nos dicen los datos empíricos. Y ya os adelanto que las personas con esquizofrenia no son más violentas, no son mucho más violentas que la población en general. En segundo lugar, este tipo de informaciones estigmatizan por la forma en la que se refieren a este tipo de personas. Si yo llamo a alguien trastornado, esquizofrénico, no es lo mismo que si digo que una persona tiene esquizofrenia o que una persona tiene problemas de salud mental. Yo os voy a explicar dónde está el matiz. Si yo me refiero a alguien como esquizofrénico, en cierto sentido estoy transmitiendo que esa etiqueta le define de una manera global. Es decir, estoy transmitiendo una información en el sentido de que es una persona, es un esquizofrénico, entonces tendrá una serie de peculiaridades que afectarán a todas las áreas de su vida, ¿no? Como si fuera otra cosa diferente a una persona normal. En cambio, si en vez de esquizofrénico yo digo persona con esquizofrenia, simplemente estoy diciendo que es una persona que cumple una determinada condición, pero no deja de ser persona. Es decir, él tiene identidad por sí mismo, su identidad no es esa etiqueta de esquizofrenia. Es decir, fijaros cómo cambia la cosa a la hora de dirigirnos o de nombrar a una persona de estas maneras. Ni que decir tiene ya que el titular primero que puso el Español, que habíamos visto antes, llamando trastornado a esta persona, está sí que sí fuerísima de lugar. Ahora bien, he querido buscar un ejemplo, bueno, de un medio de comunicación que transmitiese la noticia de una manera más adecuada, para que veamos la diferencia y el matiz. Me costó encontrarlo, pero creo que este titular de La Sexta, esta forma de transmitir la información por parte de La Sexta, es muchísimo más adecuada. Os leo.
La policía identifica al hombre que envió la carta amenazante con la navaja Reyes Maroto. Se trata de un individuo, vecino del Escorial, Madrid, con graves problemas de salud mental, diagnosticado de esquizofrenia. Este titular lo que hace en un primer lugar es la parte como más llamativa. En la parte más llamativa no habla en ningún momento de esquizofrenia, habla de un hombre. Es en la aclaración, en el subtexto de ese titular, donde habla de una persona con graves problemas de salud mental y luego habla que está diagnosticado con esquizofrenia. Es decir, como hemos visto antes, primero no alarma, no pone en ese titular esquizofrenia, no relaciona directamente la violencia con la esquizofrenia, y luego cuando habla de la persona, cuando habla de los problemas de salud mental, lo hace de una manera muchísimo más respetuosa que otros titulares. Y por último, ¿por qué estigmatiza esta forma de transmitir la información? Porque parece que esta persona comete esta acción por el simple hecho de padecer esquizofrenia, lo que no deja ningún tipo de margen de acción a que esta persona, por ejemplo, haya elegido por sí misma mandar esta amenaza. Es decir, para todos estos medios de comunicación, en todos los casos, esta persona sería inimputable. ¿Por qué? Porque en cierto sentido se está transmitiendo que, debido a su condición, ha cometido este acto. Pero las cosas no siempre son así. Por ello, a partir de este momento y guiándonos por este fabuloso artículo de Enrique Schweck y Enrique Echeburúa, artículo del año 2016 del Anuario de Psicología Jurídica, que os voy a dejar el enlace en la descripción, bajo el título Violencia y esquizofrenia, un análisis clínico forense, precisamente lo que hacen es desmontar este mito, el mito de que la violencia y la esquizofrenia tienen una relación tan estrecha como parece que nos quieren transmitir los medios de comunicación. Y es que el artículo empieza fuerte. Desde el principio los autores destacan: en general, las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población general. Continúan: los pacientes con esquizofrenia sufren frecuentemente una estigmatización social respecto a su posible peligrosidad. Y destacan y subrayan lo que llevamos diciendo durante todo el rato en este vídeo. Todo ello deriva del énfasis puesto por los medios de comunicación en acontecimientos puntuales protagonizados por un pequeño porcentaje de estos pacientes y contribuye a su estigmatización. Es decir, ¿qué tenemos que destacar? Que los pacientes con esquizofrenia, excepto un pequeño subgrupo, no son especialmente violentos. Y un dato importantísimo: es mucho más probable que un paciente con esquizofrenia se haga daño a sí mismo antes que a otra persona. Y ahora bien, otra cosa importantísima: cuando un paciente con esquizofrenia comete actos violentos, normalmente viene derivado de la ruptura que ha tenido con la realidad. Es decir, que dentro de su vivencia, de su propia vivencia, cuando comete un acto violento, normalmente lo que está intentando hacer esa persona con ese problema de salud mental es protegerse a sí misma. Un ejemplo muy simple: imaginemos una persona con esquizofrenia en un momento activo de la enfermedad, que curse con algún tipo de delirio, por ejemplo un delirio persecutorio, por ejemplo que piense que hay una organización o un grupo de personas que quieren asesinarle, que quieren matarle. Es probable que esta persona se vea envuelto en un conflicto, en líos legales, por ejemplo por agredir a alguien, pero cuando vamos al fondo de la cuestión vemos que muchas veces estas agresiones en este tipo de delirios son en autodefensa, es decir, la persona considera que se está defendiendo. Por lo tanto, en este caso es todavía muchísimo más injusto que tengamos como sociedad una percepción de estas personas como peligrosas o como personas que quieren dañarnos de una manera intencional. Otro dato importantísimo: cuando las personas con esquizofrenia son violentas o cometen actos violentos, normalmente esta violencia es endonuclear. ¿A qué se refiere este término? Pues que la violencia es ejercida sobre la familia o sobre los cuidadores, sobre las personas cercanas, más que sobre personas desconocidas. Por lo tanto, es bastante improbable que si conoces a una persona con esquizofrenia y no formas parte de su círculo más cercano, bueno, pues que puedas llegar a ser víctima de su violencia. Argumento de más para que la sociedad poco a poco vaya rompiendo con esta concepción de las personas con esquizofrenia como violentas e integrándolas cada vez más en nuestra sociedad. De hecho, si ponemos esta tabla del propio artículo de los autores, en la que se pueden ver los factores que incrementan el riesgo de violencia en la esquizofrenia, quiero destacar que en esta tabla hay algunos factores en los que todos como sociedad tenemos algo que ver. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la desesperanza de este tipo de personas o con el poco apoyo social. Al final son factores que también están involucrados en el desarrollo de esta violencia, por lo que más que asustarnos y discriminar a este tipo de personas, tal vez lo que deberíamos
hacer es lo contrario, generar estructuras sociales que faciliten que estas personas no se vean envueltas en este tipo de conductas violentas que encima luego les pueden acarrear problemas legales. Son muy tajantes los autores al finalizar, al concluir sobre este aspecto, destacando que finalmente debe quedar claro que la enfermedad mental grave explica tan solo un pequeño porcentaje de la criminalidad violenta, que con aplastante frecuencia se asocia al consumo de sustancias psicoactivas, a la psicopatía y a otros trastornos de la personalidad. Pero destacan, se puede afirmar por ello que la violencia per se no es un síntoma de la esquizofrenia. ¿Te ha quedado claro, Concha? Repíteselo a todos nuestros televidentes, bueno, repíteselo a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros visualizadores, para que les quede claro. La violencia no es un síntoma de la esquizofrenia. Te has ganado que te devuelva las gafas, hombre. Perfecto, y ahora un último apunte. Porque podría pensarse que una persona que tenga un diagnóstico de esquizofrenia, per se, sería inimputable. Es decir, que no se le puede hacer pagar por los delitos que cometa, bueno, pues porque tiene una enfermedad mental grave, y entonces pues eso hace que no se le pueda condenar. Pero esto tampoco es así. Como hemos visto, para que una persona sea inimputable o tenga algún tipo de atenuante en su condena, lo importante es relacionar su problemática con el hecho delictivo en sí. Me explico. El ejemplo que hemos puesto antes, a alguien con un delirio activo de persecución, que se siente atacado y por ejemplo pues se lía a leches con las personas que considera que le están atacando. Bien, en este caso lo más seguro es que esta persona sí sea inimputable, pero porque en el momento de cometer esa acción no podía discernir entre lo que estaba bien y estaba mal y no podía guiar bien su conducta, solo se estaba defendiendo, es decir, él no estaba cometiendo, digamos, un acto ilícito. Pero imaginemos que una persona con esquizofrenia, bueno, pues roba una cartera a otra persona. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero en ese momento, le apetece tomarte unas cañas y la roba. En ese caso, por mucho diagnóstico de esquizofrenia que tenga la persona, no podemos conectar lo que le sucede con ese acto. Por lo tanto, sí que sería imputable en este caso. Por lo tanto, a la pregunta de si una persona con esquizofrenia siempre sería inimputable, la respuesta tajante es que... ¡No! Ahora te has ganado que te coloque las gafitas bien. Te voy a poner el perfil bueno. Ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro lo que os quería transmitir. Espero que os haya quedado claro los conceptos que queríamos, bueno, pues exponer hoy en este canal. Pero a modo de titulares, ¿con qué nos tenemos que quedar? Lo primero, violencia y esquizofrenia no tiene una relación tan evidente como muchas veces hemos podido pensar o nos han querido transmitir. Y por último, hay que dar una colleja a todos esos medios de comunicación que generan titulares y noticias que pueden estigmatizar a estas personas y desplazarlas e impedir que se integren de una manera adecuada en la sociedad. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Ya lo sabes, suscríbete a este vídeo, dale like, es súper importante que le des like, que dejes un comentario diciendo qué te ha sugerido este vídeo y sobre todo es muy importante que estés atento para ver cuándo subimos el próximo vídeo en este canal, en el canal de Aldemial, en el que hablaremos, como siempre, de todo, pero poniéndole algo de psicología.